Hola a todos, continuamos con el sistema Sol-Tierra-Luna. Antes de comenzar a revisar de forma genérica los movimientos de nuestro planeta, os muestro una serie de datos básicos sobre el mismo, desde la edad, tamaño, distancia, media con el Sol, el tiempo de rotación sobre su propio eje, lo que corresponde a un día, que son 23,93 horas, el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, que son 365 días, un poco más, así como otros datos que también van a ser importantes, como es la inclinación con respecto a su propio eje de 23,45 días, la temperatura media superficial de unos 15 grados y la gravedad superficial en el ecuador, 9,78 metros partido segundo. Recordad que la gravedad variará ligeramente en función de donde estemos en la superficie terrestre, si estamos en la zona del ecuador o estamos en la zona de los polos. Otro dato que tenéis que tener en mente es que la distancia media Tierra-Sol se ha denominado unidad astronómica, de manera que esta es de una unidad astronómica, lo que equivale a 149.600 kilómetros. 149.600.000 kilómetros. ¿De acuerdo? Con respecto a los movimientos, el primer movimiento que tenemos que destacar es el movimiento de rotación, que conocemos que es la consecuencia del día y la noche. Es el movimiento que tiene la Tierra sobre su propio eje que está inclinado unos 23,5 grados con respecto al eje de la Tierra. ¿De acuerdo? La velocidad de rotación es de 0,48 km por segundo, lo que hace que el día dure 23,93 horas, un poco más de 23,93 horas. El giro, como habíamos visto anteriormente, es retrógrado, es decir, se efectúa de oeste a este, lo cual hace que un observador desde la Tierra aparentemente vea que los astros y el Sol se mueven en sentido opuesto, de este a oeste. Seguidamente veremos el movimiento de traslación. El movimiento de traslación lo hace la Tierra alrededor del Sol, formando una órbita elíptica, de manera que se denomina plano de la eclíptica al plano sobre el cual la Tierra gira alrededor del Sol. Es decir, la Tierra gira alrededor del Sol dibujando una elipse en la que el Sol ocupa uno de sus focos y esta trayectoria se denomina eclíptica. De manera que si vemos de forma plana este movimiento o este camino que sigue la Tierra, tendríamos lo que se denomina plano de la eclíptica. En este dibujo vemos que lo que habíamos indicado anteriormente, que la inclinación del eje de la Tierra con respecto a la normal de la eclíptica es de 23,5 grados. Es decir, el polo norte no ocupa la posición normal con respecto al plano de la eclíptica, sino que este está desviado 23,5 grados. El movimiento de traslación se produce a una velocidad de 29,5 km por segundo, dibujando una órbita elíptica, y esto hace que la Tierra tarde 365, un poco más de 365 días en completar esta vuelta. Habíamos dicho que la elipse que dibuja la Tierra al girar alrededor del Sol, el Sol ocupa uno de los focos de la elipse, de manera que habrá una posición en la que la Tierra esté en su posición más alejada, esta posición se denomina afelio, y otra posición en la que la Tierra se encuentra más próxima al Sol, que se denomina perihelio. Hemos dicho que uno de los principales errores que tendremos a la hora de explicar el sistema Sol-Tierra-Luna con nuestros alumnos de primaria es que tradicionalmente los libros de texto han dibujado una elipse muy excéntrica. Tenemos que recordar que la excentricidad actual es de 0,017, lo cual hace que la órbita sea prácticamente una circunferencia. El siguiente movimiento que vamos a repasar es el movimiento de precesión, es decir, hemos visto el movimiento de rotación, el movimiento de traslación y el movimiento de precesión. El movimiento de precesión es el cambio de dirección del eje alrededor del cual gira un objeto. Sería el movimiento que realiza una peonza cuando está bailando. La precesión sería, de la Tierra sería el giro que hace sobre su propio eje, como se indica en la figura.
Una precesión completa, es decir, una vuelta completa como la que aparece aquí, tarda 26.000 años. Este periodo se denomina año platónico. Y como digo, es el movimiento que tiene la Tierra, el cambio de dirección del eje alrededor del cual gira un movimiento. Y este movimiento se denomina precesión. El último movimiento que vamos a establecer o vamos a repasar es el movimiento de nutación. El movimiento de nutación son las pequeñas vibraciones que tiene la Tierra al girar sobre su propio eje. ¿De acuerdo? Es decir, es la oscilación periódica del eje de la Tierra. Una precesión, es decir, un giro, este giro en zigzag, este movimiento zigzag de la Tierra en cada valle de cresta tiene lugar cada 18,6 años. 18,6 años. Esto hace que exista una oscilación periódica del eje de la Tierra, es decir, estas pequeñas fluctuaciones hacen que la oscilación periódica de la Tierra vaya es decir, que el eje de inclinación de la Tierra varía entre 22,1 grados a 24,5 grados. Un cambio completo en este ángulo de giro ocurre cada 41.000 años. ¿De acuerdo? Recordar, hemos visto el movimiento de rotación sobre su propio eje, lo que da lugar al día y la noche, ocurre cada 24 horas, un poco más. Hemos visto el movimiento de traslación alrededor del Sol, que tiene lugar una vez, es decir, un giro completo tarda un poco más de 365 días. Hemos visto el movimiento de precesión, que sería un movimiento del cual se tiene menos conocimiento, que es el cambio de dirección del eje alrededor del cual gira la Tierra. Una precesión completa tarda 26.000 años, lo que se denomina año platónico. Y luego hemos visto el movimiento de nutación, que son las pequeñas oscilaciones que produce la Tierra al producir un giro, es decir, durante el movimiento de precesión. Esta nutación entre dos valles de cresta hemos dicho que tardan 18,6 años y da lugar a que el eje de inclinación de la Tierra pueda oscilar entre 22,1 a 24,5 y esta oscilación completa se produce cada 41.000 años. Hemos dicho que los el movimiento de traslación junto con el eje de inclinación de la Tierra da lugar a que se produzcan las estaciones. De manera que tenemos que tener claro cuáles son las causas por las que en nuestro planeta tenemos las 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. En esta gráfica se observa, podemos comprobar cómo la inclinación de 23,5 grados del eje de la Tierra junto con el movimiento de traslación alrededor del Sol se producen o provocan las 4 estaciones. Si nos fijamos en esta primera imagen, vemos que el hemisferio norte está recibiendo mayor irradiación solar por parte del Sol. Por tanto, será en este hemisferio norte donde tengamos la estación de verano y la estación de invierno. Si continuamos con el giro que tiene el planeta Tierra alrededor del Sol, en este sentido opuesto, va a ser ahora en esta ocasión el hemisferio sur el que está más expuesto a la radiación solar, de manera que será en el hemisferio sur donde tengamos la estación de verano y en el hemisferio norte la situación en el invierno. Los puntos intermedios entre el verano y el invierno corresponden los correspondientes otoño y primavera respectivamente. Es importante destacar 4 situaciones. Cuando el Sol incide, es decir, cuando el Sol incide su cenit, coincide con el trópico de Cáncer, ese momento corresponde con el solsticio de verano en el hemisferio norte. Es decir, en el momento del año en el que el cenit, es decir, el Sol a su máxima amplitud en mediodía coincide con el trópico de Cáncer, tendremos el solsticio de verano que coincide con el 21 de junio. En el caso opuesto, cuando el Sol a mediodía tiene su cenit sobre el trópico de Capricornio, tendremos el solsticio de invierno en el hemisferio norte, que coincide con el 21 de diciembre. Con respecto a los equinoccios,
tiene lugar cuando el cenit, es decir, cuando el cenit se produce a 90 grados sobre el ecuador, tanto para la primavera como para el otoño. En ambas situaciones, la duración del día y de la noche son las mismas, mientras que en los solsticios de verano o el solsticio de invierno tendremos los días y las noches más largas respectivamente. Pero lo que es importante que conozcamos de esta diapositiva es que las estaciones se producen por la inclinación que presenta el eje de la Tierra con respecto al plano de la eclíptica, lo que hace que tengamos una mayor o menor incidencia de la radiación solar. Vamos a ver ahora de forma independiente en las siguientes figuras cómo se produce esta irradiación. Tenemos en el caso de la primavera, hemos dicho que el Sol a mediodía alcanza, es decir, el Sol incide con un ángulo de 90 grados sobre el ecuador de la Tierra. En este caso tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur reciben la misma radiación solar y tendremos por tanto la primavera. La primavera ocurre, el equinoccio de primavera ocurre alrededor del 21 a 22 de marzo, ¿de acuerdo? Y esto sería una representación gráfica de cómo incide la radiación sobre el planeta. Es decir, tendremos un ángulo de 90 grados sobre el ecuador de la Tierra. Con respecto al verano, en el hemisferio norte vemos que la inclinación del eje de la Tierra provoca que la mayor cantidad de irradiación, en este caso, incide sobre el hemisferio norte. Tendremos, por tanto, verano en el hemisferio norte. Veremos que en el polo norte tendremos los días que duran 24 horas, mientras que el hemisferio sur, que corresponde con el invierno, el hemisferio sur no recibe ningún tipo de irradiación. En el caso del verano en el hemisferio norte, tendremos que el cenit a mediodía se alcanza sobre el trópico de Cáncer. Eso se corresponderá, por tanto, con el verano en el hemisferio norte. Otoño tendríamos una situación análoga a la primavera. Nuevamente el Sol incide con un ángulo de 90 grados sobre el ecuador. Nuevamente tendremos los días de la misma duración que la noche y en este caso el equinoccio de otoño se produce entre el 23 y 24 de septiembre. Como digo, en este caso el Sol incide con un ángulo de 90 grados sobre el ecuador de la Tierra. Y finalmente tendremos el invierno sobre el hemisferio norte. Como veréis, debido a la inclinación de la Tierra, la mayor irradiación solar incide sobre el hemisferio sur y en este caso tendremos que el polo sur está recibiendo radiación solar durante 24 horas, mientras que el hemisferio norte en este caso no recibe ningún tipo de radiación solar. En este caso, el cenit a mediodía se alcanza sobre el trópico de Capricornio. Y esto corresponde, como digo, en el solsticio de invierno. En el solsticio de invierno, en el hemisferio norte, tendremos la noche más larga y, por tanto, el día más corto. Y viceversa con respecto al hemisferio sur.